Hola gente, después de tanto tiempo, he vuelto con esta nueva teoría. La teoría le pertenece al fantasma iluminado, sin más que decir, empecemos. Todos los derechos a sus respectivos autores. Capítulo 7 palabras. Ken, después de regresar al mundo, revisó su sistema. Y ahí estaba, su tasa de finalización. Finalización del personaje de Thor. 45%, 45%, eso no está mal. Sistema, dame tanto Mjolnir como Stormbreaker. Ken ordenó. Por supuesto, anfitrión. Pero es recomendable no usar el Stormbreaker ahora, ya que solo has completado el 45% del personaje. Tu cuerpo puede ser capaz de levantar Stormbreaker, pero con el tiempo, tu mente puede elevarte a la locura, ya que es el arma de un rey y aún no eres elegible para ejercer ese poder. ¿Y qué demonios? De todos modos, esa arma fue hecha para Thor y yo soy Thor en otro sentido, ya que progresaré hacia la finalización, ¿por qué no puedo usarla? Ken estaba confundido y enojado. Estaba ansioso por usar Stormbreaker y Mjolnir como sus armas personales, pero ya se encontró con un obstáculo. Anfitrión, no eres Thor. Solo estás poseyendo el poder de Thor, y eso también que no se ha completado al máximo. Ken pudo discernir fácilmente el sarcasmo del sistema en esas palabras, pero también entendió que algunas cosas tomarían tiempo para ganar. Pero estaba bien, tenía Mjolnir y eso era suficiente. Ken abrió los ojos para buscar a Mjolnir, sin darse cuenta de que el martillo ya estaba en su mano. Era grande para su tamaño, pero, milagrosamente, Ken no sintió el peso en absoluto. Sentía que estaba sosteniendo un pequeño juguete con el que podía jugar fácilmente. Quien sea digno, poseerá el poder de Thor. Ken pensó en esas palabras en su mente. Estaba extasiado ya que podía sentir el rayo corriendo por sus venas. Ya podía sentir que sus manos y pies de bebé eran más poderosos de lo que eran. Ken trató de usar un rayo sin el martillo y pudo ver pequeñas chispas volando en las yemas de los dedos. Sistema, ¿podré usar aquí ahora que tengo el linaje de Odín? Ken hizo la pregunta ya que esa era una de sus principales preocupaciones. Tenga la seguridad de que su físico base aún pertenece al mundo de One Piece y las cosas básicas seguirán las leyes de este mundo. Bien. Ahora todo lo que tengo que hacer es progresar un poco en el personaje y obtener mi Stormbreaker y también mantener un perfil bajo hasta que llegue Luffy. Ken pensó, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Aunque ahora podía caminar, no podía hacer mucho. Para ocultar el martillo, Ken usó magia rudimentaria que había aprendido de Asgard para convertir el martillo en un paraguas, tal como lo hizo Thor durante su reunión con el Doctor Strange, y mantuvo el martillo en un costado de la casa. Nadie le prestó atención. Ken y Ace estaban viviendo una vida normal. Lo único anormal en toda la casa era el desapego que Ken mostraba hacia los alrededores. No solía salir como Ace, ni solía causar caos en la casa. De hecho, Ken estaba feliz de ayudar a los bandidos a mantener limpia la casa. Mientras tanto, Ace no era nada indulgente con este tipo de cosas insignificantes y tenía su propia vida. Empezó a salir más. Al principio había tratado de convencer a Ken de que lo siguiera y se divirtiera, pero Ken siempre se negaba. Incluso Dadan insinuó que Ken debería salir a jugar, pero él siempre lo negó. ¿Por qué debería salir? Soy más poderoso que la mayoría de las personas aquí y si realmente quiero puedo pelear con todos ustedes y aún así golpearlos. Ace necesita conocer a Sabo y necesito mantenerme alejado hasta que Luffy llega. Y después de eso, jejeje. Esos eran los pensamientos de Ken mientras vivía su pequeña vida. Pero a medida que pasaban los días, Ken comenzó a ver el resentimiento en los ojos de Ace. El resentimiento por su padre. Ace podía sentir que los bandidos lo trataban un poco diferente. Incluso Dadan tenía un ojo un poco diferente cuando se trataba de Ace y Ken también podía sentirlo. Todos los bandidos aquí sabían que Ace era el hijo de Gold de Roger y, por lo tanto, Ace pudo entender desde el principio que él era diferente. Pasaron algunos años mientras Ace y Ken crecían. Aunque Ken nunca solía seguir a Ace en sus aventuras, siempre había una profunda amistad entre Ace y Ken. Entre todos, solo Ken lo trató como un igual incluso después de saber que era el hijo de Roger. Y por eso, Ace estaba muy agradecido con Ken, aunque lo irritaba que Ken nunca lo siguiera en sus aventuras en la jungla. Una buena noche, hubo una gran fiesta en la casa y trajeron botellas de sake y vino. Aparentemente, los bandidos asaltaron a algunos piratas desde la orilla y causaron revuelo. Todos estaban borrachos y pasando un buen rato. Una cosa llevó a la otra y Dadan comenzó a quejarse. Él es el hijo del diablo.
¿Sabes lo que sucederá una vez que la gente sepa que él es el hijo de Roger? Ken y Ace estaban presentes cerca. Ken estaba ayudando a la gente a beber y estaba sirviendo bebidas, mientras también tomaba sorbos del vino que estaba distribuyendo. Era la única forma en que podía disfrutar un poco de vino, ya que Dadan había dicho que a Ace y Ken nunca se les permitiría beber hasta que crecieran. Ace estaba escondido en otra habitación mientras escuchaba lo que decía Dadan. Ken también se detuvo en las vías cuando escuchó esas palabras de Dadan. Dadan nunca había hablado de Ace de esa manera y esta era la primera. Tal vez fue la frustración que trajo Ace con su amenaza y el hecho de que ella estaba borracha, pero esas palabras fueron hirientes. Especialmente Ken sabía que esas palabras no eran algo que ella quisiera decir y que solo era el vino hablando, pero aún así era malo. 8 capítulo, conferencia. Ken no perdió un segundo más y fue directamente a Dadan y le arrebató la botella de vino de las manos. Si fuera cualquier otra persona, Ken le habría dado una paliza, pero Dadan era diferente. Ella literalmente lo crió en este mundo y él no fue lo suficientemente cruel como para tomar represalias de una mala manera. Oye chico, ¿sabes lo que estás haciendo? Dadan se enfureció al ver que un niño le había arrebatado la botella de vino pero no cargó contra Ken. Deberías mirarte a ti mismo y luego hablar. Ken dijo usando un japonés perfecto. Su cerebro de bebé le había ayudado mucho a aprender el idioma y ahora podía hablar con perfecto acento y fluidez. ¿Qué? ¿Dije algo mal? Él es el hijo de Roger. Fue por él que comenzó la gran era de los piratas. Y por Roger, la gente sufre en todo el mundo. Dadan discutió incluso en ese estado de ebriedad. Apenas podía abrir los ojos y los dos subordinados bandidos, Togra y Magra, estaban tratando de calmarla. Ambos estaban sorprendentemente sobrios. ¿Has viajado por el mundo? ¿Has viajado por todos los mares para saber si fue el trabajo del rey pirata lo que inició la gran era de los piratas? No juzgues solo porque te quedas en una isla del amanecer bastante segura gobernada por un reino que está bajo el gobierno mundial. Este mundo estaba mucho más podrido hasta la médula mucho antes de que Roger lo comenzara. Simplemente no te diste cuenta. Ken respondió en un tono tranquilo pero escalofriante. Niño, ¿qué sabes? Ni siquiera sales de la casa y hablas como si hubieras viajado por el mundo. Puede que no haya viajado, pero estoy absolutamente seguro de que un hijo o una hija no deben ser acusados de los pecados que cometió su padre o su madre en el pasado. Los niños no saben esas cosas y son inocentes. Mis padres me dejaron aquí. Es su pérdida y culpa. Pero eso no me convierte en una persona que algún día repetirá las cosas que hizo mi padre. Así que cállate la boca si no sabes de lo que estás hablando. El alcohol y el vino no te doy la licencia para hablar malas palabras contra los demás. Ken dijo y luego procedió a tirar la botella ganadora por la ventana con un simple golpe. Los otros bandidos también se quedaron en silencio y bajaron la cabeza avergonzados. Hoy, un niño que tenía menos de la mitad de su edad les enseñó una lección con solo unas pocas palabras. El niño ni siquiera rehuyó su propia historia y pronunció esas palabras con mucha claridad. Ken había sido la persona modelo de la casa a una edad tan temprana y hoy demostró por qué era considerado como la mejor persona de la casa. Dadan también cerró la boca y de alguna manera estaba un poco sobria después de que Ken pronunciara esas palabras. Ella también agachó la cabeza. Togra y Magra la levantaron y la llevaron a la habitación donde podía dormir. Ken procedió a limpiar el lugar solo con la escoba. Ace tenía lágrimas en los ojos al mirarlo. Siempre vio a Ken como su hermano y su hermano lo ayudó de tal manera que recordaría toda su vida. Después de que los bandidos se fueron y Ken estaba solo, dijo: puedes secarte las lágrimas de los ojos y salir. No hay nadie aquí. Después de unos segundos de pausa, Ace salió con una cara seria y dijo: ¿quién diablos estaba llorando? Solo quería ver qué pensaban estas personas de mí y demostraron que no me aman. Y te repito que no estaba llorando. Tenía una cara seria y estaba haciendo todo lo posible para mostrar su rostro duro. Dadan realmente no piensa eso de corazón. Solo se sintió frustrada por un momento. Todavía cree en ti y te ama. Es solo que a veces las personas cometen errores y dicen cosas que no deberían decir. Ken cambió al modo de conferencia aquí. Necesitaba asegurarse de que Ace no se ahogara en el odio hacia su legendario padre toda su vida. TCH, ella y sus sentimientos por mí. No los necesito. Ace dijo, pero Ken podía entender que Ace también tenía buenos sentimientos por ella. Ken solo sonrió y no dijo nada.
Dejaría que la naturaleza siguiera su curso y ya había logrado lo que quería y eso era estar cerca de Ace. Ace más tarde se unió a la limpieza de la habitación por primera vez al ver a Ken haciendo esto sin ayuda. Ken, deberías venir conmigo. Hice un nuevo amigo en Gray Terminal llamado Sabo. Se crió en Gray Terminal. Lleva un sombrero extraño pero es una buena persona. Estoy seguro de que te gustará. Los ojos de Ken brillaron cuando Ace habló de Sabo. Significaba que la historia de los 3 hermanos ya había comenzado y necesitaba esperar un poco más de tiempo. Está bien, Ace. Tal vez me una a ti algún día, pero como puedes ver, la casa necesita una persona a quien cuidar y estos bandidos no son aptos para eso. No quiero vivir en un ambiente sucio. Bien. Pero deberías venir conmigo algún día o de lo contrario serás débil y la gente se aprovechará de ti. Ken sonrió y asintió con la cabeza. Todo el tiempo que había estado aquí, Ken se había estado escondiendo. Todos estos años nunca mostró su destreza. Cuando Garp vino de visita después de que Ken obtuvo sus poderes de Thor, se dio cuenta de que algo andaba mal con Ken, pero no se lo señaló. Solo miró a Ken profundamente durante unos segundos antes de volverse hacia el divertido y risueño Garp de siempre. Ken realmente se asustó cuando Garp lo miró en ese momento. El abuelo realmente tiene un alto nivel de Aki. Con solo mirarme, podía decir que algo andaba mal. Capítulo 9 Luffy. Al día siguiente nadie habló de las cosas que habían pasado la noche anterior y cuanto menos tiempo estuvo Ace en la casa, todos lo trataron un poco diferente. No había malos ojos entre los bandidos mientras miraban o interactuaban con él. A partir de ese día, Ace fue aceptado oficialmente por todos y no solo por Dadam, Dogra y Magra. Ken estaba feliz de ver esto y simplemente continuó con su vida. Se había estado impacientando desde hace algún tiempo. No tenía su móvil, ni ninguna forma de música para calmar sus oídos, ni las necesidades diarias a las que estaba acostumbrado en su vida anterior. Todo lo que podía hacer era escabullirse a veces con su paraguas y divertirse. Ken incluso intentó volar con su paraguas, y estaba tan feliz que podía sentir el aire corriendo por su cara cuando se elevaba en el aire. Volar era algo natural para él. Incluso había probado su poder con el legendario tigre de la isla. Con un solo golpe de su martillo, derribó al tigre unos metros hacia atrás. Estaba extasiado. Aunque sabía que su poder al 100% de Thor no sería suficiente para gobernar este mundo, lidiar con las cosas en el East Blue sería un paseo por el parque. Es la línea Grand que necesitaba tener en cuenta. Ahí es donde Ken esperaba conseguir un personaje que le permitiera ser poderoso. Y, por supuesto, aprende Aki antes de New World. Su físico avanzado todavía no le permitía usar Aki de ninguna forma. Al principio, Ken pensó que podría aprender al menos observación o Kenbunsoku Aki como lo hizo Kobe durante la guerra. Pero no tuvo la suerte suficiente. Necesito encontrar a Naguri y pedirle que me enseñe. Al menos la forma inicial sería suficiente y trabajaría en este tiempo extra. Este era su plan por el momento. Los días pasaron como de costumbre y finalmente llegó el día que había estado esperando con ansias. Garp había regresado y esta vez había traído consigo a un niño pequeño. Garp sostenía al niño por el cuello y este niño pequeño colgaba de las manos del abuelo como si fuera de goma. Parecía raro, pero solo Ken, que acababa de salir de la casa, tenía una sonrisa en su rostro. Dadan y otros también salieron escuchando todas las conmociones. Dadam, como de costumbre, había comenzado a quejarse de los problemas que Ace había traído a su vida, pero Luffy, que acababa de escapar de las garras de Garp, comenzó a correr. Ver al niño molestó más a Dadam y gritó: ¿Quién es este niño molesto? Este es Luffy. Cuida de él también. Oye Luffy, saluda. Luffy levantó la mano y dijo yo. Ken, que se había parado en silencio cerca de Dadam y vio la escena icónica, tenía una sonrisa en su rostro. Por lo que parece, Luffy se había comido el Gomu Gomu no Mio, como lo llaman las leyendas, Ito Ito no mi modelo, Nika. Esto significaba que la historia estaba en el camino correcto y solo necesitaba esperar un poco más antes de que comenzara la aventura. Bienvenido a casa, Joy Boy. Ken murmuró por lo bajo. Ken estaba esperando el momento perfecto para entrar en las filas de los 3 hermanos y ya tenía una escena perfecta en mente. Todos estos años había estado pensando en maneras de entrar en la hermandad y sus recuerdos ya le habían ayudado a labrarse un camino. Después de eso, Ace escupió a Luffy y así comenzó el famoso correr detrás de Ace. Ken estaba radiante de alegría al ver esto. Hizo bien en no intervenir en este sentido. Garp se quedó con ellos durante unos días antes de irse mientras Luffy notaba a Ken.
Yo, soy Luffy. Encantado de conocerte. Seamos amigos. Soy Ken. Encantado de conocerte también y seguro que podemos ser amigos. Ken dijo. Sabía que Luffy estaba interesado en él, pero el odio inherente de Luffy por los bandidos no le permitió estar con Ken por mucho tiempo. Luffy recientemente tuvo una gran interacción con bandidos, por lo que ver a Ken con bandidos no le cayó bien. Luffy no odiaba a Ken, pero al ver que Ken tenía casi su edad, se acercó a él. Aquí no tenía amigos y solo Ken podía ser su amigo, ya que Ace se va por primera vez en la mañana. Garp al ver todo esto solo sonrió y no detuvo estas pequeñas travesuras de sus 3 nietos. Después de que Garp se fue, Luffy intentó interactuar con Ace, pero él se quedó en silencio y se fue temprano en la mañana. Y Luffy también lo siguió como un idiota. Ken suspiró. Era hora de poner su pie en el mundo y controlar el destino en sus propias manos. Después de que Luffy se fue tras Ace el primer día, le dijo a Dadan en voz baja. Saldré como Ace y Luffy. Es hora de que yo también salga y vea el mundo con mis propios ojos. ¿Por qué? ¿Quién limpiará la casa si te vas? Eres el único niño bueno en la casa. No hagas las cosas más difíciles. Dijo Dadan con una cara seria tratando de establecer el dominio aunque estaba feliz por dentro. Ken había sido un hogareño durante demasiado tiempo y necesitaba ver el mundo como lo había hecho Ace, pero era cierto que ella tendría dolor de cabeza limpiando y cocinando. Ken la había estado ayudando durante tanto tiempo que había olvidado una vida sin Ken. Puedes ocuparte de eso tú mismo. A Ken no le importaban los pensamientos de Dadan. Suspiró. Ve, vive tu vida. Dijo Dadan. Ken solo le sonrió. Después de ver desaparecer a Luffy y Ace, Ken tomó su paraguas y salió de la casa. Seguiría a Luffy y Ace pero desde lejos y se aseguraría de que nada extremo le suceda a Luffy. Capítulo 10 Secuestrado. La progresión en los últimos años no ha sido buena para Ken. Solo había podido completar el 50% del personaje de Thor y cuando llegó al 50% pudo sentir que tenía un mayor control sobre el trueno que antes, pero la progresión aún era muy lenta. Ken tenía la teoría de que solo las peleas y trabajar en el comportamiento de Thor podrían hacer que su personaje progresara rápido, pero aquí en esta isla no había casi nadie con quien luchar. Todos morirían con una sola toma de él. Incluso el tigre casi muere cuando lo golpeó con su martillo. En ese momento había olvidado cómo el martillo trataba a otros que no eran dignos. Mientras todos estos pensamientos daban vueltas en su cabeza, Luffy se enfrentaba a un escenario totalmente diferente. Estaba luchando por su vida todos los días corriendo detrás de Ace. Una vez casi muere y Ken incluso pensó en ayudarlo en ese momento, pero la pura voluntad de Luffy lo mantuvo con vida. Este tipo es realmente problemático. Así había pasado una semana y finalmente Luffy pudo encontrar el escondite secreto donde Ace y Sabo solían acumular dinero. Y así de esta manera ocurrió la primera interacción. El famoso trío finalmente se conoció por primera vez y Ken, como de costumbre, estaba escondido en una de las ramas en lo alto de estos enormes árboles. Los árboles aquí son realmente grandes. Hacen que me esconda fácilmente. Este idiota de Thor nunca aprendió cómo hacer operaciones de sigilo. Es una suerte que Thor durante su entrenamiento al menos notara a Loki, de lo contrario fallaría terriblemente en las misiones de sigilo. A Ken se le puso la piel de gallina al pensar en los miles de años que había pasado dentro del sistema. Se aburría terriblemente y casi lloraba. No era de extrañar que Thor y Loki jugaran el juego del gato y el ratón entre ellos. Vivir durante tanto tiempo definitivamente conduciría a malos pensamientos y prejuicios. Como era de esperar, Luffy fue atrapado por Ace y Sabo y, como vio el lugar del tesoro secreto de Ace y Sabo, ambos decidieron hacer una cosa. Vamos a matarlo. Sí, tendremos que hacerlo. Pero ambos no se dieron cuenta de lo estúpido que era Luffy. En el momento en que se dio cuenta de que lo podrían matar, comenzó a llorar en voz alta. El grito fue tan fuerte que incluso Ken, que estaba lejos del trío, pudo escuchar los gritos y casi tuvo que taparse los oídos. Y esos gritos de Luffy finalmente atrajeron a Perchemi, uno de los miembros de los infames Blue Hand Pirates. Este grupo pirata era auténtico y no tenía ningún resultado final. Saquearían y matarían todo lo que se interpusiera en su camino. Y han estado particularmente molestos recientemente debido a las frecuentes incursiones de Ace y Sabo en sus letras. Y como la historia debería haber progresado, Porchemi, al escuchar los gritos de Luffy, vino directamente desde Gray Terminal para encontrar a Ace y Sabo.
Ken estaba mirando todo el drama desde lo alto y no pudo evitar contraer un poco la cara. Los gritos de Luffy incluso atrajeron a personas de Gray Terminal. Sus gritos son realmente legendarios. Ken pensó al recordar cómo Luffy lloró después de la muerte de Ace. Y como dice la idiotez, Porchemi atrapó a Luffy al final y se lo llevó. Ken, que estaba mirando todo esto, ahora tenía la mano en la frente. Podía ver claramente que el trío se estaba escondiendo de Porchemi, pero luego Luffy fue y lo atraparon. Casi deliberadamente. Es como si Luffy quisiera demostrar su lealtad a Ace y Sabo al no revelar los secretos. Ken no detuvo a Porchemi ya que sus planes estaban en marcha y solo necesitaba esperar un poco más. Así, Luffy fue secuestrado y llevado frente a los ojos de Ace y Sabo. Al ver que se llevaron a Luffy, lo primero que hicieron Ace y Sabo fue mover los tesoros a un nuevo lugar y esconderlos mientras Ken seguía a Porchemi por detrás. Necesitaba asegurarse de que Luffy estaba vivo hasta que Ace y Sabo vinieran a liberarlo. Lo siento, Luffy, por mis propios motivos egoístas, tendrás que sufrir un poco. Te prometo que te lo compensaré. Ken oró en silencio en su corazón cuando vio que Luffy estaba siendo atado con cuerdas alrededor de su cintura y abdomen y colgado. Y así comenzó el cruel asalto de Luffy. Pero cuanto más Ken veía todo esto desde lejos, más apretaba su paraguas. Los cielos sobre Gray Terminal y la mitad del reino de Goa se estaban llenando lentamente de nubes negras y sonidos atronadores. Parecía que el cielo se acercaría pronto, pero nada de esto le importó a Ken cuando vio a Porchemi golpeando a Luffy con sus guantes especiales. Honestamente, si el cuerpo de Luffy no fuera de goma, habría muerto hace mucho tiempo por los constantes golpes de Porchemi. ¿Por qué no me dices dónde está escondido el dinero? No lo diré. No lo haré, no lo haré, su voluntad indomable, su fruta del diablo y el hecho de estar acostumbrado al dolor y al sufrimiento permitieron a Luffy sobrevivir hasta que el sol se ocultaba en el mar. El cielo estaba sombrío por todas partes, pero estaba despejado al otro lado. Había un extraño tono naranja sobre la terminal gris. Y finalmente Porchemi se cansó de golpear a Luffy y tomó su enorme espada en forma de Darao y la arrastró por el suelo. Se hartó y sufría de miedo a Blueham en este punto. Sabía que si no podía llevarle las respuestas a Blueham, moriría, así que era mejor que este niño muriera y al menos podría ganar algo de tiempo para encontrar a Ace y Sabo. Mientras arrastraba la espada, Ace y Sabo ya habían comenzado a correr desde el bosque hacia el escondite de Porchemi y su grupo de piratas. Ken sonrió al ver esto, ya que finalmente era hora de salir de su escondite y dar el primer paso en Pirate World. Fin capítulo 10.